¿Cómo cambiaría el mundo si un antiguo libro revelara de repente conocimientos aterradores sobre la raza humana? Así podría haber ocurrido con el libro de 2000 años de antigüedad, el libro de Enoc, que desapareció de la memoria colectiva de la humanidad durante más de un milenio. Y ahora regresa. Los monjes en Etiopía sabían todo este tiempo lo importante que sería este escrito sagrado para la humanidad. ¿Por qué regresa precisamente ahora, como nunca antes? ¿Podría ser una coincidencia que un libro perdido durante 2000 años reaparezca ahora y nos revele el verdadero origen de la humanidad? Vivimos en una época en la que las explicaciones antiguas de la Iglesia o la ciencia ya no satisfacen a las personas. En todo el mundo se han recopilado pruebas asombrosas que muestran que, como especie biológica, probablemente tenemos una historia diferente. El libro de Enoc era bien conocido por la Iglesia, pero se decidió eliminarlo por completo de la Biblia. Las historias explosivas regresaron nuevamente solo en el siglo X con la aparición del humanismo y el inicio de la ciencia independiente de la Iglesia. Desde entonces, las historias sobre ángeles caídos y gigantes nefilim han arrojado nueva luz sobre la cosmología cristiana y han cambiado nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Un descubrimiento asombroso sobre la humanidad, a pesar de su antigüedad e importancia en los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoc fue excluido del canon bíblico. Surgen preguntas: ¿por qué un escrito que alguna vez fue leído y respetado tan ampliamente como muchos otros escritos sagrados fue tan marginalizado y luego completamente olvidado? Este documento milenario revela cosas que van mucho más allá de la narrativa bíblica tradicional. Una de las características más sorprendentes del libro es su visión sombría del futuro de la humanidad. Habla de eventos apocalípticos y juicios divinos que se abatirán sobre la humanidad. Las profecías sobre la condenación y el castigo final por los pecados de la humanidad son aterradoras, pero también nos hacen reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Otro aspecto inquietante del libro de Enoc es la historia de los nefilim, una raza salvaje engendrada por ángeles caídos con mujeres humanas. Gracias a estas complejas relaciones, las historias de Enoc alteran la comprensión tradicional del bien y el mal y presentan un orden de cosas completamente diferente al que la Iglesia quería transmitirnos. El libro de Enoc también contiene supuestamente fórmulas mágicas y conocimientos prohibidos que pueden dotar a los iniciados de tecnologías antiguas, secretos celestiales y verdades ocultas capaces de sacudir nuestro mundo y el orden que conocemos. Sabemos que la Biblia está llena de textos que hoy nos parecen caprichosos e incluso espeluznantes. La Biblia, por supuesto, no es un libro que solo anuncia buenas noticias. La violencia, la injusticia y las escenas sombrías están en todas partes. Pero, ¿por qué fue prohibido el libro de Enoc? ¿Quién fue Enoc? Es una figura enigmática que aparece en diversas tradiciones religiosas, pero apenas se menciona en la Iglesia. Sin embargo, tiene una gran importancia. El Antiguo Testamento y el Tanaj de los judíos, que en principio son idénticos, describen la vida de Enoc y su desaparición inusual. Enoc no es otro que el séptimo descendiente de Adán, padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Génesis 5 y 24 dice: «Y caminó Enoc con Dios y no fue hallado, porque lo tomó Dios». Este pasaje ha generado muchas interpretaciones y especulaciones, especialmente sobre el significado de las palabras caminó con Dios y qué se quiere decir con Dios lo tomó. Muchos interpretan este pasaje como que Enoc no experimentó la muerte como la mayoría de las personas, sino que fue llevado vivo al cielo por Dios. En la cábala judía, Enoc es transformado por Dios en el arcángel Metatrón, quien es el ángel favorito de Dios y al que envidian otros ángeles porque una vez fue humano. Es difícil imaginar que una figura con un destino bíblico tan inusual fuera simplemente expulsada por la Iglesia. Enoc es mencionado en varios lugares, pero el libro de Enoc nunca fue aceptado en el canon de la Biblia cristiana. El papel de Enoc no es importante, aunque fue el único ser humano que ascendió vivo a Dios. En el Islam, Enoc es conocido como Idris. El Corán menciona a Idris en 2 lugares y lo elogia como profeta, así como un hombre veraz y justo. Se supone que Idris, al igual que Enoc, fue elevado al cielo, lo que subraya su alta posición ante Dios. Las tradiciones fuera del Corán hablan de la sabiduría de Idris, su contribución a los escritos y la ciencia, así como de su papel como precursor de los profetas. El libro de Enoc se perdió a lo largo de los siglos. Los monjes en Etiopía guardaron el secreto del libro de Enoc. La Iglesia occidental quería olvidarlo para siempre, pero luego los historiadores en África se toparon con un escrito sagrado inusual.
En Etiopía existe una iglesia cristiana especial con diferentes escrituras sagradas y tradiciones. En el siglo XV, el libro de Enoc regresó por primera vez a Europa y gradualmente salió de la sombra de la historia de la iglesia. Desde entonces, ha pasado por las manos de místicos, investigadores y eruditos. Muchos quieren reconocer en el libro de Enoc el verdadero origen de la humanidad. El hecho de que Dios amara tanto a Enoc y lo tomara como su mensajero muestra cuán valorado era el mensaje de Enoc. Se dice que muchos de los primeros escritos cristianos llegaron a la región de Abisinia en el este de África por caminos sinuosos. En la iglesia etíope también se dice que los textos originales de los 10 mandamientos se guardan de manera segura en el Arca de la Alianza. Se da la impresión de que en Etiopía se conserva un remanente de la iglesia original con textos auténticos y no adulterados. Se considera una de las denominaciones cristianas más antiguas del mundo, cuyo origen se puede rastrear directamente hasta el siglo I después de Cristo. Se cree que el cristianismo fue introducido por el eunuco tesorero de la reina de Etiopía. En el siglo I, el cristianismo fue establecido como religión estatal por un cristiano sirio que fue consagrado como uno de los primeros obispos de Etiopía. Las escrituras sagradas de la Iglesia Ortodoxa etíope incluyen varios libros que no se encuentran en otras tradiciones cristianas, precisamente porque esta iglesia es la más antigua y probablemente la menos adulterada. Los historiadores de hoy disfrutan buscando verdades perdidas. El cristianismo en África es la versión más antigua del libro de Enoc, que fue transmitido en el idioma ge'ez. Para los conocedores del idioma, esta antigua escritura etíope no es más difícil de descifrar que el latín. Por lo tanto, el libro de Enoc y las versiones que actualmente están en circulación en Europa se consideran no adulteradas. La Iglesia Ortodoxa etíope conserva no solo escrituras sagradas únicas como el libro de Enoc, sino también tradiciones y prácticas milenarias que probablemente permanecen iguales a como se celebraban universalmente por los primeros cristianos hace casi 2000 años. Nuestro mundo cristiano perdió esta originalidad solo debido a las numerosas traducciones de los textos originales y la censura de las iglesias. En Etiopía, por cierto, se cree que el libro de Enoc explica el origen del mal y el pecado en el mundo. De él se deduce que los humanos tienen una espada de doble filo en la jerarquía espiritual. Los eruditos de la fe ortodoxa etíope ven el funcionamiento normal de las fuerzas del cosmos y dentro de la creación. Nuestra tarea como humanos es oponernos a la oscuridad y volvernos hacia la luz divina. La cosmología del libro de Enoc representa una visión del mundo caracterizada por viajes celestiales, experiencias visionarias y profundas revelaciones. Estos viajes visionarios a través de diferentes cielos y las percepciones obtenidas como resultado son idénticos al destino del alma y al propósito final de la creación. ¿Qué nos oculta la Iglesia? A pesar de las profundas percepciones y las narraciones fascinantes, incluso los eruditos eclesiásticos independientes en la Iglesia católica a menudo ven el escrito con escepticismo y rechazo, porque difiere mucho de la imagen pintada por la Iglesia cristiana occidental. Estos eruditos consideran que el texto no es divinamente inspirado y afirman que las representaciones no tradicionales de ángeles, visiones apocalípticas y pasajes esotéricos indican más bien que el libro proviene de una fuente cuestionable. La historia de la Biblia, tal como la conocemos, es un capítulo fascinante. Ya en los primeros siglos después del nacimiento de Cristo, existían numerosos escritos sobre la vida de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles y varios textos espirituales en diferentes comunidades cristianas. Estos textos se difundieron y reconocieron de diferentes maneras. Los 4 evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo y algunos otros documentos adquirieron especial importancia y se leían y utilizaban repetidamente en los servicios de la Iglesia. Sin embargo, existían diferencias que llevaban a desacuerdos. Con el tiempo, se volvió cada vez más importante determinar con precisión qué escritos debían considerarse parte inmutable y auténtica de las escrituras sagradas. Así, los clérigos querían prevenir la aparición de enseñanzas falsas. En los primeros tiempos, las primeras listas de escritos reconocidos eran aún muy permisivas, pero luego se volvieron cada vez más estrictas. En los concilios de Hipona en 393 y Cartago en 397, se estableció el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy. Se aprobaron 27 libros del Nuevo Testamento que fueron ampliamente aceptados por todas las comunidades cristianas. Al seleccionar qué escritos debían incluirse en la Biblia, se siguieron directrices claras. Lo más importante era que el texto pudiera rastrearse hasta los apóstoles o sus colaboradores más cercanos.
Los escritos debían corresponder a las creencias ya reconocidas, y todo lo que se desviaba del orden general se incluía en la lista cuando nadie podía saber qué era auténtico y qué no. Se afirma que los textos se seleccionaban cada vez más según criterios destinados a transmitir una imagen específica, y en algún momento, servían solo para instrumentalización. Miles de cartas, evangelios de autores desconocidos y otros escritos cristianos primitivos que nunca llegaron a la Biblia supuestamente se guardan en los archivos del Vaticano. Aquellos que dudan afirman que en la década de 1940, en una cueva cerca del Mar Muerto, se descubrieron decenas de rollos que contenían textos cristianos y judíos muy antiguos. Algunos de ellos, como el libro de Enoc, pintan una imagen completamente diferente del cristianismo primitivo y de la vida de Jesucristo. Los invitamos a compartir sus pensamientos y opiniones en los comentarios. ¿Qué impacto creen que podría tener el libro de Enoc en nuestra comprensión del mundo y la historia de la humanidad?